Buenos días, doctora. El tema a exponer es la personalidad. Los integrantes de este grupo somos María Belén Ugarte Siles, Jonathan Chirilla Quispe y mi persona Zaira Verónica Malespina. Vamos a hablar sobre el concepto de la personalidad, que nos quiere decir que es la diferencia individual que distingue a una persona de otra. Etimológicamente proviene del griego, significa prosopón, y del latín persona, que esto quiere decir máscara para las representaciones. Y como vemos en la imagen, vemos a distintas personas con diferentes máscaras, y eso es lo que nos distingue, que cada persona tiene diferente personalidad. La definición de la personalidad es un conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne a un individuo y lo que hace diferente y único respecto al resto. Como se puede observar en esta imagen de los Minions, hay un Minion que es más tierno, el otro que está siempre enojado, otro que es más divertido. Y eso también se puede ver las diferencias de personalidades. Vamos a hablar sobre las teorías de la personalidad. Entre las múltiples teorías, hemos destacado 4 perspectivas que consideramos más influyentes. La teoría psicodinámica, según de Sigmund Freud, da gran importancia del inconsciente y se va a centrar en el funcionamiento de la personalidad y los conflictos internos. Las teorías de los rasgos de Hans tratan de identificar qué rasgos van a formar la personalidad y cómo se relacionan con el comportamiento real. Las teorías humanistas de Carl Rogers ponen en énfasis en la experiencia subjetiva, privada y en el crecimiento personal. Y las teorías conductuales de Julian Rotter resaltan el ambiente externo y los efectos del condicionamiento y el aprendizaje sobre la personalidad. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar sobre los enfoques. Entre los enfoques existe el psicoanalítico. El psicoanálisis se puede definir como una teoría de análisis clínico que analiza el inconsciente de las personas para tratar de entender comportamientos, sentimientos y formas de pensar. Además, como decíamos anteriormente, el psicoanálisis es un método de terapia y un tratamiento. En el enfoque psicoanalítico, está en la mente inconsciente más que la mente consciente. Se basa en la idea fundamental de que su comportamiento está determinado por las experiencias de su pasado que están alojadas en su mente inconsciente. Podemos mencionar en el enfoque psicoanalítico que aparece el ello. El ello es una base primitiva de la personalidad. Existe desde el nacimiento. Es la fuente inconsciente de las pulsiones, amor y agresión, eros y tánatos. Se rige por el principio del placer y requiere satisfacción inmediata de las necesidades. El superyo representa los valores de la sociedad. Se desarrolla a medida que se internalizan las normas morales. La finalidad del superyo es señalar cómo debería comportarse el individuo. Y por último, el yo, que está formado por nuestras percepciones, pensamientos, juicios y recuerdos, gobernado por el principio de la realidad. Es el encargado de conciliar las demandas del ello y del superyo, así satisfaciendo las necesidades de manera adaptativa. En el enfoque ambientalista encontramos 3 personajes, que el primero es Watson, que formuló la teoría de tabula rasa. Watson llegó a la conclusión de que el niño era una tabula rasa, donde la experiencia en la que puede escribir cualquier cosa. De esta forma, Watson sostenía que él podía adiestrar a cualquier ser humano sano y sin ninguna deficiencia física o mental para convertirlo en cualquier especialista que él deseara. Aparece Skinner, que decía que la conducta es aprendida y sigue las leyes del aprendizaje. Skinner desarrolló una teoría basándose en nuestra tendencia a repetir aquello que nos provoca estímulos positivos y evitar los negativos. Según la teoría, el individuo modifica su entorno, así aprendiendo como consecuencia de las experiencias, existe o no un refuerzo.
sea positivo o negativo. Y por último, Bandura. Él decía en la teoría del aprendizaje social, el modelado. Observamos a otros e imitamos el comportamiento. Bandura empezó a considerar a la personalidad como una interacción entre tres cosas: el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. Estos procesos consisten en nuestra habilidad para abrigar imágenes en nuestra mente y en el lenguaje. Por último, el enfoque humanista. En el enfoque humanista igual aparecen dos, que el primero es Carl Rogers, que defiende la subjetividad del individuo y el concepto de sí mismo. La teoría humanista del desarrollo de la personalidad de Carl Rogers enfatiza la importancia de la tendencia hacia la autorrealización en la formación del autoconcepto. Rogers identificó el autoconcepto como el marco sobre el que la personalidad se desarrolla. Abraham Maslow. Él decía la teoría de la autoactualización y daba su pirámide de Maslow, que era la jerarquía de las necesidades. Abraham Maslow, su teoría conocida como la pirámide ya mencionada, surge de la idea que las acciones de los seres humanos nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir ciertas necesidades. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con lo que es el tema, vamos a hablar acerca de lo que es la teoría de tipos y rasgos. En esa parte se habla de un origen que se da en lo que es la medicina griega. Y aquí entra lo que es Hipócrates, en los cuales nos describe lo que son una tipología o moral, en los cuales lo va a llegar a clasificar en cuatro, por cuatro definiciones, en los cuales serían cuatro humores corporales, en este caso lo que es la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre y la flema. Luego nos habla acerca de lo que es la personalidad normal, donde se habla acerca de lo que es un balance funcional y cuantitativo entre lo que son los cuatro humores. Y finalmente nos habla acerca de lo que es una personalidad patológica, donde va a llegar a predominar lo que es un humor. En este caso lo va a clasificar referente a lo que es una bilis amarilla, lo que sería la parte colérica o irascible. La bilis negra vendría a ser la parte melancólica o triste. La sangre vendría a ser la parte optimista o sanguínea. Y finalmente la flema sería la apática o la flemática. Luego se habla acerca de lo que es la psicología constitucional de Sheldon, en los cuales lo divide en tres partes, se podría decir, o tres características de la persona, en los cuales lo clasifica por un ectodermo, un mesodermo o un endodermo, o también un ectomorfo, endomorfo y un mesomorfo, en los cuales cada uno va a tener lo que son sus características, su tipología y su temperamento. Hablando de lo que es del ectodermo, nos dice que su temperamento es rígido, rápido, cerebral, dinámico y que este a la vez es severo. Si hablamos del mesodermo, decimos que es alegre, dinámico, aventurero y ambicioso. Y del endodermo, que es grueso, pesado y de andar lento. Es por eso que se utiliza lo que es esa parte de Sheldon para clasificarlos de frente a estas características. El conocimiento de sí mismo. Esto se refiere a qué sabemos nosotros de nosotros mismos, cabe la redundancia. En aquí va a entrar tres aspectos importantes, que es la opinión y expectativas de los demás, la vivencia de éxito o fracaso y la opinión de personas relevantes. Esas tres características va a llegar a influenciar en lo que es una personalidad de una persona, pero si este afecta para bien o para mal, siempre hay que tener lo que es un buen concepto de sí mismo. ¿Qué es el concepto de sí mismo? El autoconcepto va a llegar a ser la imagen que el individuo tiene de sí mismo, y también tenemos una autoestima, que es la que va a llegar a implicar una valoración del autoconcepto. Y finalmente, lo que es la identidad sexual, que en esa parte los niños, los jóvenes van a llegar a formar un concepto de sí mismos, donde van a llegar a tomar conciencia a dónde pertenecen, a cuál es el grupo en el que pertenecen, ya sea este en el masculino o en el femenino. Y además de la identidad sexual, va a llegar a existir
la identidad de género, que va a hacer referencia a lo que son las funciones de la sociedad que va a llegar a asignar cada sexo. Eso sería, gracias.